Hola amigos, bienvenidos a La Mirada Distante. Hoy toca hablar de un misterio patrio, o quizás no tanto misterio, ¿no? Pero de una de esas historias que a los que nos interesan estos temas de frontera nos ha marcado desde hace muchos años, ¿no? Además es un tema que a mí especialmente me interesa porque me interesan mucho las apariciones marianas. Y en este caso, especialmente porque sucedió en España y porque, como digo, forma parte de ese cajón desastre del mundo del misterio. Se trata de la aparición en Mariana de San Sebastián de Garabandal, un pequeño pueblo de Cantabria que en 1961 se vio inmerso en un terremoto brutal cuando cuatro chicas aseguraron ver en primer lugar a un arcángel y posteriormente a la Virgen María, ¿no? No está tan claro que esto sea del todo cierto, aunque hay muchos que sí dan por hecho que esto sucedió así, aunque no fuese realmente la Virgen lo que vieron, eso es otro tema. Pero hoy vamos a hablar con el investigador, periodista David Cuevas, un gran amigo, que ha investigado en profundidad este tema y que además viene a ofrecernos una vertiente un poco diferente y un poco distinta de lo que se ha hecho hasta ahora sobre este misterio, sobre esta historia. Entre otras cosas porque ha conseguido entrevistar a dos de las cuatro videntes que aseguraron ver a la Virgen en San Sebastián de Garabandal. Así que vamos con David y a ver qué nos cuenta sobre esta historia. Porque ya sabéis, amigos, la historia no se impone, se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a La Mirada Distante. Otra forma de entender la historia. Bueno, creo que ya está por ahí David Cuevas, amigo, un placer tenerte aquí en La Mirada Distante. ¿Qué tal, amigo? Pues nada, encantado de coincidir contigo en un medio diferente a Tempus Fugit. Y bueno, pues para compartir un ratito de estas cuestiones que tanto nos molan, ¿no? Sí, ya hemos comentado que vamos a hablar de Garabandal, que es un tema que a mí me fascina, sé que a ti también te fascina y que a mucha de la gente que nos esté viendo también le fascina, ¿no? No solamente por el caso en sí de Garabandal, que es sorprendente y que también tiene bastantes aristas, sino por el tema mariano, el tema de las apariciones marianas que a mí es algo que desde pequeño me ha interesado, sé que también a ti, y tú has ido directamente a investigar muchos casos de este tipo, hablaremos un poco sobre ello ahora. Pero David, antes de que nos lancemos y nos vayamos de viaje al norte de España, a Garabandal, quiero hablar contigo de algo que, además tengo curiosidad en saber esto, ¿no? Pero algo que por lo menos para mí me resultó sorprendente, ya que he colaborado activamente en este nuevo proyecto, que es un poemario que acabas de publicar, que se titula Pasión de Hielo y Fuego. David, a ver, un poemario, tío, ¿por qué? Cuéntame. Pues efectivamente, aquí lo tenemos. O sea, que aquí hay que contarlo todo, porque este es el canal de Fábrega. Lo tengo yo, pero el editor no lo tiene, ¿eh? Es que Eso, sí, eso hay que echarle la culpa a las malas circunstancias geográficas de Almería y a lo mal que va a funcionar aquí todo, en general. Pero sí. No, pues mira, estuvimos casi un año dando vueltas con este manuscrito en editoriales de poesía. Y bueno, no con especial buena suerte. Tanto Marta Fontana, que es una ilustradora fantástica, aparte de una buena amiga y una tía de puta madre, y además lo puedes ratificar porque estuviste con ella en San Jordi hace un par de semanas. Eso, no la conocí en persona y me cayó estupendamente bien. Una tía de puta madre, sí. Sí, entonces hace como pues un año y medio más o menos le planteé esta opción, ¿no? Esta posibilidad de, esta locura de decir, oye, mira, yo tengo una especie de vicio oculto, que es la poesía y tal, y estoy pensando seriamente en publicar alguno de mis poemas. Varios se perdieron, pero otros los fui recuperando de los últimos 20 años y te apetece, digamos, darle un valor real a esta locura poniendo tus ilustraciones fantásticas a mis poemas de mierda, básicamente. Y, y bueno, pues le gustó la idea, sorpresivamente, ella no está tan loca como yo, pero poco le falta, visto lo visto, y accedió. Entonces, bueno, pues yo le pasé los 15 primeros poemas que yo conservaba, ella empezó con las ilustraciones y luego le fue pasando más, ¿no? Algunos que se fueron escribiendo en los meses siguientes y otros que directamente se escribieron todos en un mes, un periodo de un mes más o menos, antes de tenerlo todo, ¿no? Así que así fue, yo le di absoluta libertad para que ella ilustrara como considerase oportuno, no hubo prácticamente ni una sola consigna, y el resultado, pues yo creo que es muy guay, sobre todo en lo que respecta al tema de la ilustración. El tema de la poesía, bueno, eso ya que juzgue cada cual, ¿no? Pero mi red de seguridad para publicar esta historia definitivamente fue contar con las magníficas ilustraciones de Marta. Y bueno, lo que sucedió fue que a mí no se me ocurrió preguntarte a ti si en Guante Blanco publicáis poesía previamente, o sea, no lo di o sea, lo di por hecho que no. Y cuando estuvimos dando una segunda vuelta al poemario,
digamos, pues, de nuevo, hablando con editoriales y demás, hubo un proceso ahí complicado previo, pues se me encendió la bombilla y dije, loco, este de Óscar Fábrega no le dará por publicar un poemario en Guante Blanco. Digo, ¿habrán publicado algo? Entonces te pregunté, me dijiste, alguna cosa hemos publicado, pero tú has hecho algo. Y dije, sí, pues te llamo. ¿Te acuerdas? Dije, no me llames. Yo te lo voy a mandar, tú lo lees y me dices lo que te parece, porque ¿para qué te voy a decir nada? Y si ya lo tenemos hecho, ¿no? Y bueno, el resto, si quieres, cuéntalo tú. No, a ver, a mí me sorprendió y sobre todo te digo una cosa, David. Justo precisamente un par de semanas antes, habíamos publicado también un poemario de un chaval de Madrid que se llama Evolución Constante del libro, de Rubén, que es el autor. ¿Y por qué? Porque me pareció una poesía muy chula, una poesía más tipo letra del rollo rap y tal, ¿no? Una muy social, muy urbana. Pero, tío, te lo digo en serio y te lo digo de verdad, de corazón, ¿eh? Yo cuando leí el poemario, primero me pareció, ¿qué te digo? Un cambio de registro brutal y yo quería colaborar con eso. Ahora vamos a hablar un poco de tus cambios de registro porque eso es lo que me llama mucho la atención también de ti. Pero sobre todo, tío, me pareció muy generoso y muy valiente por tu parte, ¿sabes? Y te lo digo porque, a ver, David, no deja de ser cierto que tú estás dentro del mundo endogámico, del mundo del misterio, estás en la palestra, eres un personaje muy conocido y también eres un personaje que ha recibido muchas críticas, y tú lo sabes, ¿no? Y de pronto, abrir el corazón de esa manera es como exponerte demasiado, ¿no? En parte. Me parece muy valiente por tu parte y también muy honesto, ¿no? Muy auténtico. No sé, ¿tú piensas que lo van a usar algunos de tus enemigos, que algunos tendrás por ahí para joderte o algo? ¿Cómo lo ves? Pues probablemente. Si hubiera pensado un poco en mis haters, no habría dado este paso. Pero hace bastante tiempo, Oscar, y vas a entender muy bien, ¿no? Hace bastante tiempo que me importa un poco un carajo lo que los demás opinen en el sentido negativo sin fundamento, porque si alguien tiene alguna crítica que hacerme con fundamento, soy el primero que le agradece y que posiblemente incluso le daría razón y obre en consecuencia. Pero que alguien critique el hecho de que yo escriba poesía o que quiera ridiculizar alguno de mis poemas, pues está en su derecho, obviamente, y cuento con esa posibilidad, pero como comprenderás, es que no va más allá, ¿no? Entonces, bueno, no, tampoco pensé demasiado en la repercusión, porque si lo hubiera hecho, a lo mejor me hubiera echado para atrás, te soy sincero, porque todos tenemos nuestras inseguridades también, ¿no? Claro. Pero bueno, el caso es que empecé a relacionarme bastante con compañeros, con amigos que estaban muy metidos en el mundo de la poesía y entonces me animé, dije, oye, ¿por qué no pues poner negro sobre blanco algunas cosas que tengo por ahí que se han rescatado y otras tantas que se puedan escribir, ¿no? Y Claro. el proceso de promo estoy empezando a vislumbrarlo ahora, que el poemario ya está en la calle, ¿no? Hace días prácticamente. Entonces, bueno, que habrá quien utilice esto para tratar de echarse unas risas. Oye, pues bienvenidas sean por su parte, quiero decir. Claro, eso es, que siempre Si viene bien. Sí, contribuyo sí. a que alguien, claro, o sea, pero no, hace tiempo que no presto mucha atención a las críticas, insisto, no fundadas, no, que yo me encanta la crítica constructiva y demás, y soy súper autocrítico también con lo que hago, pero en este caso, bueno, me serían un poquito más hirientes las críticas que vengan del mundo de la poesía, ¿no? Claro. Pero también lógicas y esperables, todo hay que decirlo, que algún colega que quiera echarse una risa se pille el poemario y diga, jaja, mira lo que pone. Pues, tío, pues madura, tío. O sea, ¿qué quiere decir? O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Claro. Entonces, pero bueno, sí, o sea, no es algo Pero, al a que ver, David, más un poco lo que te aportes. decía, ¿no? Porque, a ver, yo te conozco también hace muchos años, creo que nos conocimos en persona como, no sé, a la 13, 14 años o así, y para mí siempre ha sido una de las referencias al mundo del misterio, no solamente por la honestidad con la que tú abordas cada uno de los temas de investigación que tratas, desde el más pequeño hasta los más grandes, ¿no? Pero claro, a mí ya me sorprendió mucho, es lo que te digo, este cambio de registro me sorprendió, aunque quizás menos, porque ya venía un poco curado de espanto, por otro cambio de registro brutal que te marcaste hace unos cuantos años con el libro, nada, hace un par de años así, corrígeme si me equivoco, con el libro de Tony Peret. Esto es muy Sí. interesante porque es un David Cuevas que yo sí lo conocía, yo sí sabía de tu pasión por el tecno y demás, pero hay otra mucha gente que supongo que tuvo que flipar con aquello, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué de pronto este hombre hace esto, no? Sí, y también muchos fliparon con Ella sonrió para que tú no llores, ¿eh? Quiero Claro, decir, a ver, claro, esto que también es un libro que se sale bastante del tema del misterio. Puede tener un claro. 10%, pero el resto es una historia muy distinta, ¿no? Pues porque, Óscar, a mí me gustan muchas cosas, tú lo sabes. Me encanta Claro. el cine, me encanta la ficción televisiva, me encanta la música, casi que por encima de cualquier cosa, digamos, mejorando lo presente en lo que respecta al misterio.
a mí me gustan muchas cosas y hace ya algún tiempo que decidí que en materia literaria iba a empezar a alternar libros de un asunto, bueno, o varios de ellos englobados en uno, como ese misterio que me apasiona, con otros temas. Entonces, hace ya algún tiempo, desde 2019 aproximadamente, 2020 ya decidí que iba a empezar a publicar libros, digamos, alternos. Misterio, no misterio. Misterio, no misterio. O sea, después de mis dos primeros libros, de Dossier de lo insólito y de OVNIs, Paradigma del absurdo, el siguiente, mi tercer libro fue de Olivia, fue de Ella sonrió para que tú no llores, ¿no? Sí. Luego el siguiente fue Los sin rostro, misterio. El siguiente fue de Tony Peret y sus hermanos en el ritmo, que no tiene nada que ver con el misterio. El siguiente fue Inexplicado, misterio. Ahora sale este otro, que de misterio, bueno, alguna vinculación hay, obviamente, pero o sea, muy anecdótica, ¿no? Hay un poema dedicado al misterio. Eso y algunos... Hay un poema muy chulo dedicado al misterio. Muy guapo ese poema, tío. ¿Te gustó? Bueno. Sí, me gustó mucho, sí, sí. Y bueno, hay poemas dedicados a los libros, a la música electrónica, o sea, muchas pasiones y bueno, principalmente también poemas de tipo más de amor o desamor, ¿no? También hay mucho de esto, ¿no? Entonces, bueno, el próximo libro, ya lo anuncio, saldrá para finales de este año, para otoño, después de verano, y será de misterio. Y bueno, el siguiente, que será el noveno, no sé todavía, ya me estoy adelantando mucho, pero ya tengo un par de ideas a la cabeza y no son de misterio y tiene que ver con cosas que a ti te molan mucho. Ahí lo dejo. A ver, pues justo te iba a decir, y no me lo digas porque va a ser quizás demasiado spoiler, pero yo creo que tenemos tú y yo en común una cosa, sé que nos gusta mucho a los dos el cine, lo hemos estado hablando antes, off the record, y yo tengo una asignatura pendiente, porque yo también tengo un montón de libros por ahí, pero ninguno sobre cine. Y es algo que me apetecería mucho, pero claro, me cuesta encontrar el tema, ¿no? ¿Qué tema? ¿De qué hablo de cine, no? Así que bueno, a ver, ojalá tu siguiente post-libro después del siguiente misterio sea sobre cine. Yo tengo un proyecto, no te puedo decir mucho porque de verdad es que seguramente ni se haga, pero tengo un proyecto en la cabeza de algo que aúna dos cosas, que es el cine y la ficción televisiva. Oh, qué bueno. Qué bueno. Claro. Hay un nexo común perfecto de ambas cosas y hasta ahí puedo leer porque, insisto, esto que estoy contando es lanzarme muy al vacío porque hay un porcentaje muy alto de que no salga adelante, porque no he hablado con nadie, bueno, hubo unos contactos previos con una persona, pero que ni siquiera es del ambiente editorial, sino del ambiente, digamos, de este ámbito que te comentaba. Entonces, sí que hay algo que me gustaría mucho hacer, pero no sé si lo haré y será ya, por supuesto, con vistas a finales de 2027 como pronto. Estamos hablando ya de una cosa para dentro de año y medio, prácticamente. O sea que... Bueno, sí, esperemos que no tenga razón Benítez y no venga el meteorito ese que amenaza que va a caer. Sí. En fin, David, a ver, dejemos un poco esto y vámonos a Garabandal. Yo he estado un montón de veces allí, tú has estado también muchas veces allí, ¿no? Y es un tema que es muy conocido por mucha gente, pero yo creo que para que la gente que lo esté viendo, lo esté escuchando, entiendan bien de qué estamos hablando, si te parece, vamos a situarnos en qué sucedió allí en 1961, en San Sebastián de Garabandal, en la Cantabria más profunda. Bueno, pues lo que sucede es que 4 niñas, Jacinta, Mariloli, Maricruz y Conchita, están, bueno, robando manzanas en un huerto de Garabandal y de repente dicen que ven algo extraño, que terminan comunicando que es una especie de ángel o arcángel, el arcángel San Miguel concretamente, ¿no? Alguna de ellas empieza a contarlo, bueno, pues algunas las miran de reojo, otras las miran con pasión, en ese sentido, y días después terminan viendo a la Virgen María. Estamos hablando de verano del año 1961. Entonces empieza a haber un revuelo importante, no solamente en el pueblo, sino en pueblos colindantes, provincias colindantes, y en los meses siguientes empiezan a peregrinar miles y miles de personas por allí, contemplando cómo las niñas aparentemente entraban en éxtasis místico y se ponían ante la mismísima Virgen María. Hay unas imágenes que yo creo que todos tenemos en la cabeza cuando hemos escuchado hablar mínimamente de Garabandal, que son las imágenes en blanco y negro, por supuesto, de esa España de primeros mediados de los 60, de esas 4 niñas en trance, ¿no? Y imágenes no solamente fotográficas, sino imágenes de vídeo, andando, en algunas ocasiones incluso para atrás, en algunas zonas pedregosas, que a mí particularmente cuando las veía siendo adolescente me daban un poco de mal rollo. Yo te lo digo de verdad, o sea... Es que da mal rollo, dan muy, muy mal rollo. Claro, las niñas rezando rosario, ¿no? Esa vocecilla, ¿no? Mientras andan para atrás, sí. ¿No? En éxtasis, así, mirando hacia atrás.
ostras, no sé, a mí me resultó un tema como muy, muy interesante y a la vez un tanto perturbador, ¿no? Y luego, pues es uno de los temas, podría citar otros tantos, ¿no? Pero que de adolescente a mí ya me marcaron y fueron uno de mis favoritos, ¿no? Entonces nunca dejé de seguir un poco la pista a este tema. Bueno, la historia, bueno, continúa durante 4 años con esas visiones hasta que en el 65 llega el segundo y último mensaje de la Virgen, porque mensajes, constancia de los mismos, solo tenemos 2. Eso es. Conchita siempre la portavoz, era la que recibía aparentemente esos mensajes o la que los comunicaba, el resto de las niñas, algunas, hay ya diferentes versiones. Aquí ya entramos en contradicción de versiones. Hay quien dice que todas eran testigos de lo mismo y otras que, bueno, que unas más que otras, ¿no? Aquí ya depende de las fuentes que leamos o a quien creamos más o menos. Pero bueno, Conchita siempre fue la voz cantante, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pasaron una serie de cosas durante esos años y durante los años siguientes, unas más conocidas que otras, y que giran en torno a la aparición mariana más importante, o una de las más importantes de la historia de España, pero con un eco brutal más que en España, en Latinoamérica o Estados Unidos. De hecho, prueba de ello es que se crea los Garabandal Center por parte de un tipo llamado James Lomangino, que es un tipo ciego, que se acerca a estas apariciones en parte porque también pensaba que podía obrarse un milagro y podría haber en un momento dado. La persona acabó falleciendo ciega, pese a que organizó montones y montones de Garabandal Centers por todo el mundo. De las 4 niñas, 3, o sea, Jacinta, Conchita y Marairoli, se casaron con estadounidenses, se fueron a vivir a Estados Unidos, y de vez en cuando se dejaban caer por el pueblo, pero digamos que su historia con el pueblo está vinculada única y exclusivamente a los años 60. Después, hacia finales de los 60 y demás, ya pues, se casan y se van todas, salvo Maricruz, que también se casa con un señor de Avilés y se queda un poquito más cerca, pero también fuera de Garabandal, ¿no? Entonces, la historia es muy extensa. Hay quien considera que hubo hechos sobrenaturales, hay una comunión mística aparentemente milagrosa, hay personas que decían que habían visto como algunas de las niñas levitaban, otras que parece ser que las niñas cuando estaban en plenos éxtasis se las pinchaba y demás en las manos. Hay quien considera que incluso se las pinchaba en los globos oculares, que esto es una salvajada ya. Claro. Y luego también hay quien considera que hay algo sobrenatural cuando a estas niñas, todo aquel gentío de miles de personas, les entregaban una serie pues de postalitas o de fotografías de la Virgen y demás, y que las niñas aparentemente las bendecían y se las repartían a cada una de las personas que se las había dado sin haberlas mirado previamente, ¿no? Como si tuvieran, en ese éxtasis místico, fueran capaces de saber entre todo aquel gentío quién le daba qué foto y que correspondía aparentemente a la foto que daba X persona con la foto que recibía esa persona, ¿no? Bueno, hay una serie de fenómenos que están dentro, digamos, de lo sobrenatural, de lo inexplicado, que acompañarían, digamos, a estas apariciones o no, ¿no? Que es algo que yo he ido recopilando sobre el terreno durante los últimos años y que quizá han hecho que desde mi humilde perspectiva la historia haya dado un pequeño giro de 180 grados a aquello que con lo que yo alucinaba y que me perturbaba en parte cuando veía aquellas famosas imágenes cuando era un simple adolescente relacionadas con Garabandal. Pero a ver, hay una cosa que para mí siempre me ha llamado mucho la atención de este caso, ¿no? Y es que la Iglesia Católica rápidamente se lo cargó. Curiosamente, porque además estamos hablando de que esto sucedió en el 60 y tanto, principio, el primer lustro del año 60, ¿no? En España. En la España franquista, la España católica franquista. Y sin embargo, la Iglesia Católica fue bastante contundente con esta historia, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa absoluta renuencia de la Iglesia Católica hasta el punto de que llegó a haber una comisión que investigó a esto y que le dio bastante caña a las niñas, ¿verdad? Bueno, pues a ver, aquí entramos en el mundo de las especulaciones o las teorías, ¿vale? Yo no sé con absoluta exactitud cuál es el motivo. Voy a ir buscando cositas y voy a ir leyéndote cosas, ¿vale? Que creo que es más interesante, porque yo no me sé de memoria las declaraciones de unos u otros y para que, digamos, aquellas personas que estén más allegadas a estas apariciones escuchen en boca de sus propios protagonistas algunas cosas que vamos a ir contando, así que mis disculpas por adelantado, pero en este caso Tranqui. voy a hacer la excepción, ¿vale?
pero principalmente yo creo que hay la teoría más extendida entre los estudiosos que tienen guardan cierta objetividad en lo que respecta al tema y no lo han seguido por una cuestión más puramente credencial o piadosa, es con la que yo coincido a priori, ¿no? Y es el hecho de que ese segundo mensaje del que antes hablábamos, que tiene lugar en el año 95, es un mensaje especialmente beligerante con la Iglesia Católica. Y Sí, eso porque obviamente no... el primer mensaje, David, perdón que te interrumpa, el primer mensaje era una cosa como. El primer mensaje era una cosa como bastante banal también, ¿verdad? Era simplemente como, bueno, que el mundo está muy mal y todo está muy mal, pero que no entra más, no tiene mucho contenido el primer mensaje, ¿verdad? Claro, efectivamente. Ese primer mensaje no tiene demasiada importancia. Es un primer mensaje bastante genérico, ¿no? Pero claro, hay un mensaje mucho más cañero que va directamente atenta contra la Iglesia Católica. Lo estoy buscando, ¿vale? Vale, mira, aquí lo tengo. El 18 de junio del 65, segundo Sí. mensaje. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Debemos evitar la ira de Dios sobre nosotros con nuestros esfuerzos. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Y hablaba de la condenación, digamos, de la curia, de los sacerdotes, daba detalles, digamos, un poquito, bueno, pues beligerantes contra la propia Iglesia, que es algo que no gustó sobre todo a las altas instancias. Y yo no sé, puedo no ser casualidad, que, bueno, esto repercutiera de alguna manera en lo que respecta a otorgar cierta libertad de culto al lugar, que finalmente se terminó otorgando, a ver con buenos ojos que hubiera peregrinaciones a Garabandal. Con lo cual, este mensaje del que he leído una buena parte, pues yo creo que fue la causa de que la Iglesia Católica, si ya de por sí tiene dudas, porque hay que decir que la Iglesia Católica, en general, no quiere saber prácticamente nada con el tema de las apariciones marianas como un fenómeno aparentemente genuino. Esto hay que decirlo, ¿no? O sea, Sí, sí. no queda para nada, digamos, claro que la Iglesia Católica defienda mínimamente las apariciones y son bastante, bueno, bastante conservadores en este sentido, ¿no? De hecho, Entonces, un caso tan llamativo y tan popular como es el de Medjugorje, que ya lleva varias décadas en acción y que además está activo, sigue habiendo videntes activos en Medjugorje, la Iglesia Católica tampoco lo ha reconocido oficialmente. Y si no me equivoco, David, son solamente 6 o 7 las apariciones marianas que la Iglesia ha reconocido como auténticas y como reales, ¿verdad? sí, efectivamente, son muy pocas las... de hecho, es que prácticamente ninguna. La Iglesia Católica, no sé si quizá en el caso de Fátima o de Lourdes se ha pronunciado más a favor, pero a priori, como decíamos, es muy conservadora. En muchos de estos lugares se ha otorgado libertad de culto, en otros no, que esto es un tema muy interesante. O sea, yo he estado, por ejemplo, en Umbe, donde hay Sí. libertad de culto, y he estado en Ezquioa, donde no la hay. Yo estoy en Y ambos dices, sitios también, y es verdad, es curioso, ¿por qué no? ¿por qué no? Bueno, hay una historia muy interesante. Hay un expediente de L en Dimensión Límite que subí con Sí. las entrevistas a los portavoces de sendas apariciones, digamos, a día de hoy. Y hay una historia política interesante relacionada con, en principio, HB, Ribatasuna, luego Bildu, con el tema de las apariciones, que es una cosa que habitualmente de la que no se habla, que es muy interesante en lo que respecta a Kyoga. Pero es curioso porque en el mismo día con mi compañera Adriana Stoff fuimos a ambos sitios, ¿no? Y en uno había una capilla estupenda y fantástica con la libertad de culto otorgada por la iglesia y en otro estaban casi que escondidos, ¿no? Una capilla súper pequeñita, una cosa Sí, sí. súper curiosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿No? Un poco a lo Chimo Bayo. Esta sí, esta no, esta me gusta, te la otorgo yo. Claro, no Claro. entendemos, pero sucede tal cual, ¿no? Mira, el mensaje de 61 lo tengo por aquí parte. Hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia. Tenemos que visitar al Santísimo con frecuencia, pero antes tenemos que ser muy buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Claro. Efectivamente, es un mensaje pelín pueril, este primer Sí, mensaje de y muy Garabandal. habitual, ¿no? Porque eso, por ejemplo, hay muchas apariciones en la Salet, por ejemplo, en Francia era eso, de penitence, penitence, en Fátima también se insistía en lo de la penitencia y tal, eso es bastante habitual. Pero, a ver, David, hay una cosa curiosa que es, dentro de las manifestaciones que hizo la Iglesia Católica en torno a este fenómeno, hay un personaje secundario de esta trama que es para mí esencial, que es el padre Olano. Cuéntame un poco, este señor quién es y por qué tiene tanta importancia en esta trama. Ay, el Padre Olano. Bueno, pues mira, te resumo mucho, ¿vale?
yo llego al Padre Olano no solamente porque me interesaba mucho el tema de Garabandal, sino porque ya había empezado a hacer mis pesquisas, ¿no? Junto al compañero Cristian Puig pudimos entrevistar tanto telefónica como personalmente en varias ocasiones a Maricruz, a una de las videntes, y ella, claro, contaba cosas bastante curiosas que luego, si quieres, matizamos, ¿no? Porque creo que son importantes o relevantes en cuanto a los presuntos fenómenos sobrenaturales que rodeaban las apariciones. Claro. Publicamos lo que nos contaba Maricruz en El Mundo, el diario El Mundo, y bueno, yo entro en contacto con otras personas que se interesan por el tema de Garabandal en otro ámbito, ¿vale? Y me ponen sobre la pista, hace ya de esto tranquilamente un par de años, calculo, me ponen sobre la pista de unas declaraciones que había hecho el sacerdote que había sido enviado a Garabandal justo después de que terminasen las famosas apariciones meses después del 65, concretamente llega a Garabandal en el 66, ¿no? Entonces, bueno, pues sigo la pista, intento localizarle, finalmente consigo localizarle, no consigo hablar con él, hasta que en un segundo viaje a Garabandal, que hice con mis compañeras Davinia González y Zuleika López, porque, bueno, habíamos recibido un chivatazo en algunos medios de comunicación, se había filtrado que una de las niñas, ya no tan niña, obviamente, Jacinta, estaba pasando el verano en el pueblo, esto fue hace un par de veranos, pues nos plantamos allí para tratar de hablar con Jacinta. Fuimos, hablamos con Jacinta, no oficialmente, pero sí que me contó algunas cosas que yo he hecho públicas, ¿no? Relacionadas con que lo importante no es cómo tuvieron lugar las presuntas apariciones, sino el mensaje que se deriva de las mismas, que es algo también muy interesante. Claro. Entonces, aprovechando que estaba por allí, hice un par de llamadas y no pude hablar con el propio Lano, pero sí que hablé con digamos, algún compañero donde él oficiaba, ¿no? Entonces me dijo, él va a estar mañana entre tal hora y tal hora. Y allá que nos fuimos para allá y conseguimos entrevistar, o sea, bueno, yo me planté allí sin aviso, sin cita previa y sin nada, o sea, en plan a timbrazo, ¿no? Sí. Que es algo que habitualmente se hace cuando persigues una pista y no consigues dar con la persona. Pues si la montaña no va a Mahoma, pues ya sabes cómo sigue la frase, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí abordé al Padre Olano, mire, disculpe, quería hablar con usted, ya sé que no lo he avisado previamente, pero es que no he sido capaz de hablar previamente con usted, pero quiero que me hable de Garabandal. Entonces él me dijo, mira, yo alguna cosa he dicho en alguna ocasión, digo, ya, pero me gustaría que me lo dijera a mí no me vale con leer lo que aparentemente usted ha dicho por parte de otro compañero que de hecho tiene un sesgo credencial con el tema, yo quiero que me lo cuente directamente usted. Claro. Y lo que me cuenta el Padre Olano, pues es que él es enviado a Garabandal en el 66. Leo lo que me dice, ¿vale? Literalmente. Debía cuidar que las cosas tuvieran un orden, puesto que la Iglesia se había pronunciado en contra de la sobrenaturalidad de las apariciones. No tenía mucha relación con las videntes porque quería mantener independencia y cierta distancia. El caso es que yo era joven y tenía buena relación con la gente joven. Y un día festivo, el 15 de agosto de aquel año, del año 66, Conchita, que por aquel entonces ya no era una niña, tenía 17 años, me llamó pidiendo hablar conmigo en privado. Y fue entonces cuando, por expresa iniciativa suya, me pidió confesarse. Pero yo, que algo me olía, le dije que me contase lo que quisiera, pero no bajo el secreto de confesión. Qué bueno. Claro. Finalmente accedió y fue entonces cuando me expresó con total libertad, insisto, es ella la que le busca a él para hablar con él, que todo lo de las apariciones, según Conchita, había sido un invento suyo. De ella, sobre todo, como protagonista principal. Es decir, que aquello era algo que no respondía a ese carácter sobrenatural. Al parecer, el párroco de entonces les habló de la Virgen en catequesis y cuando fueron a Los Pinos empezaron aquel juego. El mensaje que le legó la Virgen lo había sacado de una revista, según recuerdo. Era muy inteligente, se refiere a Conchita en todo momento. Me sorprendí mucho y de ello soy testigo porque me lo ha dicho a mí. Y empieza a preguntarle por más cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí hay una serie de cosas, este presunto milagro de la comunión mística, y me dice, mira, este presunto milagro de esa comunión mística de un ángel a Conchita, en la que se materializa la sagrada forma en su boca, se debió a un truco. Ella misma la robó del sagrario de la iglesia. Le dije entonces que eso era muy grave y que no podía comulgar durante un tiempo, a lo que me respondió, ¿y qué dirá la gente? ¿Cómo voy a comulgar? Si
Claro, que diga la gente si yo no comulgo en la iglesia de mi pueblo cuando he sido la niña más famosa de mi pueblo de toda su historia. Claro, he visto a la Virgen Claro. y el mundo ha sido testigo, ¿no? A lo que yo le respondí, me hizo Lano, que tenía que proceder así si lo que quería era obrar en conciencia. Entonces le dije que tenía que hablar con el obispo. Lo hice y en Pamplona se le tomó declaración al respecto. Este escrito se envía al Vaticano. Qué bueno. Entonces, a ver, claro, a mí esta declaración me parece bastante relevante, porque Claro. este señor, o sea, no gana nada, o sea, y te va a Garabandal hace muchos años y dice, mira, yo te cuento lo que sucedió. De hecho, me dice que ha coincidido varias veces con Conchita, que cuando él ha estado en Nueva York, Conchita le ha invitado a su casa y que tiene una relación excelente con ella. O Pero sea, lo que ella me después de decía, eso ha seguido viendo a Conchita después de ha eso, ¿no? seguido viendo a Conchita, sí, en alguna ocasión. Qué bueno. Él me decía literalmente, trataba sobre todo de jugar a dos caras, una interior y otra de cara a la gente más devota y partidaria. Mantenía un cierto equilibrio entre ambas, ya que había mucha presión sobre ella de la gente más forofa. Y como era la líder, se dejaba llevar. Qué bueno. Qué interesante eso, ¿no? Porque, Esto es muy interesante. claro, sobre todo porque eso de que tenga dos caras, bastante inquietante, ¿no? O sea, y tú estás diciendo un cura, además. Un cura que ha tenido relación con ella. Pero es que además, David, estas declaraciones de Conchita al padre Orano, que te hizo él cuando lo entrevistaste, encajan perfectamente con lo que anteriormente ya te había contado Maricruz en esas entrevistas que también hiciste, ¿no? Y esto es muy interesante porque, claro, yo recuerdo cuando publicaste ese artículo, si no me equivoco, fue en El Mundo, ¿verdad? Que fue algo totalmente rompedor, ¿no? Decir, uff, claro. Pero claro, es que ya esto viene de atrás. Ya en su momento alguna de las chicas dijo que era mentira aquello, ¿no? Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo fue? Primero, tengo curiosidad en cómo llegaste a Maricruz y cómo fue ese contacto. Pues nosotros llegamos a Maricruz porque nos interesaba mucho el tema y conseguimos que alguien que conocía a alguien, ya sabes cómo va esto, ¿no? Entonces conseguimos su contacto, nos pusimos en contacto con ella, hablé con ella largo y tendido, le propuse verla en persona para conocerla porque éramos muy seguidores de la historia. Ella en esa primera entrevista previa ya me cuenta varias cosas que me ratifica cuando nos vemos ya finalmente en persona, ¿vale? Yo tuve ocasión de hablar con ella creo que hasta en 3 ocasiones, ¿vale? Ajá. Y bueno, ella lo que nos dice principalmente es que no sabe si realmente vienen a la Virgen o lo han imaginado con el tiempo. Vale. Ni un perfil muy destroyer, ni un perfil muy creyente. Es un perfil medio, Vale. ¿vale? Ella nos contaba cosas como que recuerda como sus amigas entraban en trance, pero ella no. Curioso. Nos Sí. contaba cosas, por ejemplo, cuando le preguntábamos, oye, ¿y esto de que andabais para atrás por esos caminos, cómo lo hacía? Y dice, eso no tiene ningún secreto. Ya lo hacíamos con asiduidad antes de las presuntas apariciones. Era un juego de Madre. niñas. Claro. Claro, pensamos, ¿cómo es posible que unas pobres niñas hagan eso? Señores, y los niños de pueblo, ¿no? No Claro. quiero aquí hacer un monólogo como si fuera Dani Rovira, pero los niños de pueblo pues se entretienen en los 60 como buenamente pueden. Claro. Y estas niñas jugaban a eso. Vamos a subirla sin mirar, a ver quién es capaz de hacerlo. Lo hacían y al final se hicieron expertas en ello. Entonces era un Claro. juego que ellas hacían y que no tenía nada de sobrenatural. Palabras de Maricruz, una de las videntes Vale. originales. Entonces, hombre, me parece curioso, ¿no? Bueno, le preguntábamos muchas más cosas, pero aquí hay un detalle que ya adelantabas que es muy llamativo. Y es que según Víctor Gijón, en el diario El País, en junio del 84, leo literalmente, le contó Conchita a este Víctor. Nunca había a la Virgen en los Pinos ni a ningún personaje celestial. Creo que si aquella tarde de 18 de junio de 61 Conchita no hubiera estado con nosotras en la finca del maestro, la historia no se habría montado y San Sebastián de Garabandal hubiera seguido por los siglos de los siglos su vida rutinaria y tranquila. Yo nunca vi a la Virgen, ni tampoco al ángel. De repente Conchita se puso en éxtasis y hasta nos dio miedo aquella especie de comedia y pensamos que podría haberse puesto mala. Perdón. Nos metió a las 3 en la cabeza que había visto al ángel. Se nos acosaba para que viéramos al ángel y luego a la Virgen. Y aquellos fanáticos no se detuvieron hasta tener redactado incluso un mensaje, como había acontecido siempre en otras apariciones como en Lourdes o en Fátima.
Maricruz, año 86. 84, claro, perdón. es lo que te decía, que esto ya venía de atrás, ¿no? Pero es que hay más. O sea, estamos hablando de el testimonio de Maricruz, el testimonio del padre Olano, que recoge a su vez las confesiones de Conchita. Pero es que además también tenemos un testimonio que te he escuchado en alguna entrevista que ha hecho por ahí, que no es tuyo directamente, pero fue un testimonio que el sacerdote Enrique López Guerrero recogió de Mariloli, otro de las videntes, y que aparece en un libro de Gabriel Carrión, que es un libro, por cierto, muy guapo, que se llama El lado oscuro de María. También esta chica dijo que aquello era mentira, y de hecho dijo que realmente era una broma, ¿no?, que estaban haciendo. Te leo literalmente lo que dice el padre López Guerrero, ¿vale? Sobre este tema. A mí Garabandal me llegó a engañar. ¿Tú sabes quién me abrió los ojos? Una de las videntes, la segunda en importancia, Mariloli. Tuve una conversación con ella durante 3 horas, en donde me descubrió toda la verdad. Ellas habían empezado como si se tratase de una broma y viendo que la gente se interesaba muchísimo, siguieron adelante hasta que se asustaron. Poco a poco comenzaron a dudar si habían visto o no habían visto, hasta que llegaron unas personas que comenzaron a presionarlas. Dichas personas les advirtieron que tuvieran cuidado, si es que no habían visto cómo la gente lloraba, la gente se convertía, cómo rezaban y los pecadores pedían perdón. Les dijeron que todo eso lo hacía Dios a través de ellas, y si ahora decían que no habían visto nada, serían las culpables de la condenación de todas esas almas. Madre mía. Le hizo a unas niñas preadolescentes. Claro, unas niñas preadolescentes de un pueblo rural de la Cantabria del año 60. Es que hay que estar en el contexto para entender todo esto en su magnitud necesaria, ¿no? A ver, David, por lo que estamos viendo... perdón. Y no solo eso. Perdóname, es que antes hemos hablado de Conchita, pero es que Conchita también habló con la periodista Maruja Torres en 1988 para Interview. Ajá. Interview hizo un reportaje sobre este tema. Y cuando Interview se metía en algo, tiembla. Claro, tiembla. Porque han hecho seguramente el mejor periodismo de investigación, entre otras muchas publicaciones, pero principalmente el Interview que se ha hecho en España en los años 80 y 90, ¿no? No les temblaba el pulso, para que nos entendamos. Entonces, Maruja se entrevista en casa de Conchita, Nueva York, con Conchita. Sí. Y según cuenta Carrión en el libro, que yo recoge de lo que explica Maruja Torres, pienso a veces que eso no me ocurrió a mí, le dice Conchita Maruja. Pero cuando veo las conversiones que ha habido, los drogadictos y los alcohólicos que se han curado y han cambiado de vida, entonces creo que aunque no hubiera sido de verdad, habría valido la pena. Vale. En esa misma entrevista, Conchita recalca, hubo un momento en que todas negamos, nos llevaron al obispado y negamos, que esto es lo que sucede justo después, como antes explicábamos, de que Conchita, por motu propio, le contara a Olano que aquello había sido una broma, ¿no? Sí. No sé qué nos pasó. Yo hasta estuve a punto de confesar la fecha del milagro para que se pudiera comprobar que mentía. Y fíjese qué cosa tan rara que cuando iba a decirlo se me borró de la mente. Dios me lo quitó. Y solo volví a acordarme cuando ya bajábamos las escaleras después de confesar. Claro. Conchita, Maruja Torres, año 88. Pero es que hay más. Hay más. Maricruz. Perdón, Mariloli, que ya la hemos citado, ¿vale? Mariloli, pues en una publicación de Harry Hanradi, publicada en el Garabandal Journal en marzo-abril del año 2009, ponía lo siguiente. En 1966, Loli y Jacinta fueron inscritas en un internado de Zaragoza y fue allí, después de su última locución con Nuestra Señora, que se recrudecieron las dudas que habían comenzado unos años antes. Y entonces, Mariloli le cuenta lo siguiente a Hanradi. Comencé a sentir que todo era una mentira y que estaba engañando al mundo entero. Me dije, ¿cómo puedo explicar todo esto? Por un lado me sentía avergonzada, mientras que por otro me sentía triste por lo que sentiría y dijera mi familia. Me sentía con remordimientos de conciencia porque sentía que había cometido un grave pecado y me preguntaba qué me pasaría si muriera en ese instante. Iría al infierno. En tal estado, oré toda la noche. Señor, ayúdame a confesar mis pecados.
Durante esos días, los estudiantes hicieron un retiro y, como sabe usted, al final todos se sentían muy felices cantando y escribiendo sobre su hermana, sobre su hermosa experiencia espiritual. Pero me dije, qué afortunados son al hallarse en estado de gracia, mientras yo estoy en pecado mortal. Tuve que confesar que no vimos a la Virgen. En una noche insomne, lloré y lloré pidiendo a Dios que me ayudara a confesar todo esto. Qué bueno, qué bueno. A ver, David, queda claro de algún modo que los testimonios de 3 de las chicas, incluso de Conchita, si hacemos caso también al testimonio aquel al Padre Olano, coinciden, ¿no?, en que todo esto fue un engaño. Entiendo que la pieza, la clave del arco está en Conchita. Sigue siendo, creo que gran parte de todo este tema está en torno a ella. No has conseguido entrevistar a Conchita. Entiendo que lo has intentado, ¿verdad? Sí, mi compañero Cristian y yo intentamos ponernos en contacto con Conchita, le hemos enviado carta en un par de ocasiones pidiendo poder hablar con ella para, oye, para aclarar estas contradicciones sobre la historia, ¿no? Pero a día de hoy no hemos recibido respuesta. También pude hablar con Jacinta, como te decía antes, pero bueno, fue extraoficialmente y ella insistía una y otra vez que lo importante, lo decía antes, ¿no? Lo importante es el mensaje. Lo importante es la gente que peregrina aquí para encontrarse con algo importante, que la gente crea en Dios, más allá de lo que viéramos o dejáramos de ver, ¿no? Y esto me lo rectificó en varias ocasiones. Y si pudieses Bueno, entrevistar a Conchita, ¿qué le preguntarías así un poco? ¿Cuál crees que sería la pregunta determinante? determinante. Hombre, a ver, primero le pediría que me explicara cómo vivió aquello, cómo lo recuerda, y luego empezaría a preguntarle sobre algunos de los detalles que hemos ido contando. Insisto, que yo no me los he sacado de la manga, que ese tema es un tema que hace que la gente se ponga a veces muy intensa, ¿vale? Que yo esto no me lo estoy inventando, que esto no lo estoy interpretando, que estoy leyendo literalmente, y por eso pido disculpas, porque estaba leyendo literalmente lo que habían dicho sus protagonistas en varios momentos. Habrá quien diga, ya, pero en otros tantos dicen lo contrario, y quiero quedarme con esto, pues son muy libres de hacerlo. Y yo no dudo que pudiera haber algo sobrenatural en Garabandal, yo no lo sé, pero lo que no me parece lógico periodísticamente hablando es que estas informaciones que estoy dando se traten de silenciar, o se Claro. traten de quitar toda importancia, o se traten de menosvalorar el testimonio de Olano, incluso el testimonio de alguna de las videntes por parte de otros compañeros, ¿no? Que han Claro. hablado con familiares de las videntes y con otra gente, pero no han hablado con las videntes, ¿no? Es más, yo incluso he notado que no hay un interés muy claro, muy específico de alguno de estos compañeros que defienden la sobrenaturalidad de Garabandal por hablar con las propias videntes, lo cual a mí me sorprende, porque yo, llámame raro, pero periodísticamente hablando, yo, la primera persona con la que quiero hablar sobre Garabandal para saber qué pasó en Garabandal son las videntes de Garabandal. Quiero decir, Claro, las claro. personas que las rodean, pues sí, es interesante hablar con ellas para generar contexto, para contrastar, pero lo principal, mi punto de partida como periodista tiene que ser lo que digan los protagonistas, no el primo, el vecino o el amigo del protagonista. Yo creo que esto Está me claro. parece a mí como muy de cajón. A mí debo estar un poco solo en este sentido en lo que respecta al misterio en Garabandal, visto lo visto. Pero, como diría nuestra querida Alaska, así seguiré y nunca cambiaré. Quiero decir, el periodismo es el que es. Y Es la el que única es. herramienta para saber o para tratar de llegar a ciertas historias, ¿no?, hasta el fondo de las mismas, es contactando o hablando o repreguntando o insistiendo a los protas directos, que son los que nos van a poner sobre las pistas más adecuadas para tratar de tirar de hilos y saber qué pasó realmente o no pasó en San Sebastián de Garabandal en los años 60. A ver, David, hay una cosa que me parece muy importante y muy interesante para ir concluyendo, que casi nos quedamos sin tiempo, y es, ¿cómo está la situación en la actualidad? O sea, después de esto se fundó un movimiento internacional que tiene mucho más poder, como habías comentado antes, fuera de España, en Estados Unidos y en Sudamérica. ¿Cómo está el estado de las cosas ahora mismo? Es decir, ¿cómo está de vivo este movimiento de Garabandal? Pues mira, yo hace algún tiempo que no voy, bueno, fui hace un par de veranos, como te decía, pero sí que es verdad que hay algo sobre lo que nos puso sobre la pista el padre Rolando, que es el padre, digamos, actual, el párroco actual, que cuando le pregunté, pero usted se llama Padre Rolando, él me respondió, es mi nombre artístico, me pareció una genialidad, un tipo súper simpático, y que nos contó algo muy interesante a Zuleika, a Lavinia y a mí cuando estuvimos allí, pues después de ir a ver a Conchita, aprovechamos para ver al cura, ¿no? Oye, ¿qué tendrá que decir el cura actual de las apariciones de Garabandal? Creo que es una pregunta interesante, Claro, ¿no? Ayer claro, que nos claro. fuimos.
teníamos que andar como 50 metros, quiero decir, allá que nos fuimos, ¿no? Y bueno, él nos dice una cosa muy interesante y él habla, bueno, de varias cosas, pero nos ponía sobre la pista de algo que, según me decía literalmente, se ha ido formando a lo largo de los años. Personas que han comprado una casa aquí para venir en verano u otros americanos con dinero que compran apartamentos para cuando llegue el presunto milagro. Y mientras tanto, un señor se los alquila por 400 euros al mes, quedándose con casi 300 y dando el resto al dueño del piso. Toda esta gente, los dueños de esas casas, son más conflictivos o cismáticos que quienes imponen su criterio. Qué bueno. El sacerdote de Garabandal, hace año y medio. Qué bueno. Y bueno, pues intenté tirar de este hilo y hablé precisamente con Gabriel Carrión. Gabriel Carrión, que es alguien bueno, que conoce el tema de Garabandal, que ha escrito este libro que antes comentábamos. Y cuando le preguntaba a Carrión precisamente sobre esta cuestión, él coincidía con lo que decía el padre Rolando. Porque nos hablaba precisamente de que él también había seguido alguna pista a ese respecto y que, claro, que había movimientos, bueno, cuando menos curiosos en lo que tiene que ver con esta compraventa estrella de casa. Y básicamente lo que nos decían, resumidas cuentas, por no andar leyendo todo el rato, era que, bueno, querían convertir a Garabandal en el Lourdes o la Fátima española, básicamente. Claro. Entonces, bueno, que ahí había ciertos movimientos que habría que empezar a investigar, más relacionados con cuestiones puramente inmobiliarias que relacionadas con presuntos milagros marianos, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que me dijo hace un tiempo? La última vez que estuve yo allí, precisamente, además estuve con Jesús Callejo en Garabandal, en un congreso que se organizó de misterio en Cantabria, y hablando con un chaval de allí, con Juan Gómez, que lo conoce seguro, también de compañero también del mundo del misterio y de este mundo de los podcasts y demás, nos comentó que allí en Vox Populi, que en Garabandal, probablemente sea el municipio, dejando a un margen Santander y Torrelavega, con las casas más caras de Cantabria. Me llamó mucho la atención esta idea, ¿no? Y claro, encaja con esto que estás comentando, ¿no? Del rollo inmobiliario que se han montado allí. Sí, claro. Es que, mira, te leo si quieres lo que dice Carrión, es que es muy interesante. Dice, en estos días se está haciendo palpable que frente a la caída de las apariciones del Escorial surge con enorme fuerza y en silencio la antigua aparición de Garabandal. Diversos fieles a dicho fenómeno mariano están comprando terrenos, incluida alguna organización religiosa de rancia raigambre, para potenciar el lugar como ese tercer pie que sería necesario en la península ibérica, a nivel, digamos, mariano, para con Fátima y Lourdes poder desarrollar un viaje de iniciación mariana dentro de la égida cristiana más totalitaria. Asimismo, las fuentes que financiaron los afamados centros garabandalianos en el pasado, en los Estados Unidos y en el mundo, estarían tomando posiciones para controlar dicha aparición. Yo vigilaría no solo los registros de la propiedad de la zona, sino también las oficinas de patentes con el fin de saber si alguien ha comenzado a registrar marcas relacionadas con dicha aparición. Qué bueno. Entonces, bueno. Está claro, está claro. Fíjate, hay una cosa muy curiosa que encaja con lo que ha comentado, con lo que comenta aquí Gabriel Carrión y también con lo que comentaba el párroco actual, que es eso de, según los más extremistas dentro de esta fe, y el otro, el padre que decía esto de cismáticos. Y es que el movimiento garabandaliano está relacionado con algunos movimientos muy subversivos dentro de la Iglesia Católica, que son dentro de lo que es un cajón desastre que se conoce como preconciliares. Es decir, son gente que renuncian al Concilio Vaticano II. Por ejemplo, el famoso Mel Gibson, por ejemplo, forma parte de este. Jim Caviezel también forma parte de este movimiento, ¿no? Que consideran que además son sedebancalistas, a ver cómo lo digo, que consideran que la sede del Vaticano está vacante y no reconocen a ninguno de los papas después de Pablo VI. Esto es muy curioso porque esto tiene que ver también, supongo que lo conocerás, con el famoso caso de las monjas, aquellas de Belorado, que también eran preconciliares, ¿no? Es interesante, ¿no?, que haya tenido esta manifestación. A ver, David, ya nos quedamos sin tiempo, pero para terminar, quiero saber un poco, que me cuentes si esto tiene alguna repercusión, porque claro, tú has sido muy crítico, no tú, sino los testimonios son muy críticos y tú lo que has hecho es ponerlo sobre la mesa, pero entiendo que, claro, estamos hablando de gente con un fervor religioso bastante potente, es algo muy emocional y algo también muy extremista, ¿no? ¿Has sufrido, no sé, alguna presión, alguna amenaza, algo por parte de garabandalianos indignados? Sí, ya lo decía antes, son muy intensos, ¿no? No todos, obviamente, pero amenaza directa no,
frontal, pero sí insistencias, insinuaciones, algunas, viniendo a decir algo más o menos así como que por mi boca habla el diablo. En fin, bueno, sí, cuando se publicó en El Mundo, fíjate, no tanto cuando publicamos la entrevista a Maricruz, que te digo más, esa entrevista la compró la revista de Garabandal. La revista de Garabandal le compró al Mundo esa entrevista de que hicimos a Maricruz, pero el segundo que publicamos también en El Mundo con el padre Olano como principal protagonista, ese ya gustó mucho menos. Claro, Y bueno, pues claro, porque dice lo que dice, ¿no? Y es muy tremendo. Es que da el traste con todo directamente, porque claro. Maricruz siembra dudas, pero este no siembra dudas. Entonces, claro, sí es verdad que en ciertos grupos de redes sociales, garabandalianos, pues hicieron eco de esta historia que publicó El Mundo y que, bueno, sí, me dedicaron palabras poco amables, por así decirlo. Y luego, pues raro es el mes que no haya alguien que me escriba o bien por privado o bien en público, retándome a hacer públicas algunas de las grabaciones que hemos hecho a los protagonistas, dejando entrever que nos hemos inventado las entrevistas y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues de estos hay unos cuantos y es verdad que últimamente, pues tal y como has hecho tú, algún otro compañero me ha pedido hablar de Garabandal y bueno, cuando lees los comentarios, pues me dicen de todo menos guapo, ¿no? Básicamente. Entonces, Bueno, cuando yo vuelvo a insistir que yo no estoy aquí dando una opinión clara y diáfana de lo que hay o no hay en Garabandal, que me estoy imitando a hablar de nuestras pesquisas que están fundamentadas en las palabras de los protagonistas. Hemos hablado con 2 de las 3 videntes vivas. Hemos hablado con los sacerdotes, tanto actual como de la época, bueno, justo posterior a las apariciones, contándonos lo que nos cuentan. Y hemos hablado con más gente de este entorno. Entonces, bueno, no sé, yo como periodista pongo sobre la mesa estas declaraciones literales, insisto, de algunos de ellos, y cada cual que saque la conclusión pertinente. Yo no vengo aquí a desmontar nada ni a poner en duda la honestidad de las videntes ni nada parecido. Señores, las videntes han dicho en numerosas ocasiones que han visto a la Virgen, pero ha habido otras en las que no ha sido así. Y creo que hay que claro, poner sobre la mesa todas ellas, no solamente unas pocas, ¿no? O las así que es. puedan equilibrar la balanza hacia la paranormalidad del asunto, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente es un poco el lado menos amable, pero que visto lo visto, si no lo hacemos algunos, no lo hace nadie. Hablo de Claro. España, ¿eh? Yo no quiero meterme en otros temas, no, otros países. Hablo del mundo más o menos de lo heterodoxo, de lo misterioso en España, no hablo de otros ambientes, que es lo que yo he visto. Y bueno, para muestra un botón, o sea, es verdad que, tal y como decía, en los últimos meses ha habido interés, ha habido varios compañeros que me han preguntado por esto, pero cuando se publicó, por ejemplo, la entrevista a Olano, hubo un silencio sepulcral con este tema. Y yo se lo hice llegar a varios compañeros de la zona cántabra, ¿no? O alrededores. Sí. Y su respuesta fue, bueno, esa es la opinión del párroco, pero hay otra gente que hizo otra cosa. Y yo, Bueno, vale. ya, bueno, vale, pero lo está diciendo quien lo está diciendo, quiero decir, no sé, ¿no? Claro. No deja Entonces de ser sí que interesante, hombre. hubo un curioso silencio cómplice, ¿no? Incómodo de esto mejor no le vamos a dar bola, esto vamos a esconderlo debajo de la alfombra, ¿no? Que me parece Claro. algo cuando menos llamativo. Pero bueno, insisto, que cada cual que crea lo que quiera, que dé pavor informativo a lo que considere oportuno, que bueno, ya algunos pues seguiremos tratando de ofrecer las informaciones, todas las informaciones posibles, no solamente una, sino todas, las que haya respecto del asunto Garabandal. Tanto a favor de las apariciones, ya he explicado algún fenómeno difícil de explicar, ¿no? Y que yo no tengo muy claro, como otros que apuntan, insisto, no lo digo yo, ni estoy sentando cátedra sobre nada, que apuntan a que quizá la historia no es como nos la han contado. Y no lo apunta el aficionado ni el primo de nadie, lo apuntan en algunos casos las propias videntes o personas muy allegados en la época a las videntes con las declaraciones que hemos ido contando, ¿no? Está claro. David, ya para concluir un poco, a ver, yo sé que tú esto lo has publicado en los 2 artículos estos del Mundo. ¿Se pueden consultar online estos artículos todavía? Pues el de Maricruz sí, y el segundo creo que está para suscriptores. Vale. El Mundo, bueno, las informaciones más relevantes que va publicando El Mundo, sobre todo casi todo lo que publica Crónica. Crónica es el suplemento dominical del Mundo, de los grandes reportajes Sí. del mundo, que es donde yo suelo publicar. Casi todo lo cierra. Creo que lo primero está abierto, lo de Maricruz, pero lo segundo creo que no. De todas formas, puedo adelantar, ¿vale?, que mi próximo libro sacará este tema.
Qué bueno, qué No bueno. Pues todo, muy bien. no todo, pero sacar ese tema. Y también que en el Ojo Crítico, Eso en te iba el a número decir. 99 del Ojo Crítico, tenéis, bueno, un reportaje bastante amplio contando todo esto que hemos dicho aquí y muchas más cosas que hemos ido averiguando durante los últimos años, ¿no? Que para consultarlo gratuitamente también tienes esa opción. Qué bueno. Pues David, ha sido todo un placer estar contigo durante este ratico. Se nos quedan muchísimas cosas en el tintero, pero bueno, para eso está tu libro y para eso tenemos otras ocasiones para hablar. Desde aquí, darte muchas gracias y volver a recomendar tu poemario, Pasión de Hielo y Fuego, que os aseguro, de verdad, gente que nos esté viendo, gente que nos está escuchando, os va a gustar y os va a ofrecer a un David Cuevas absolutamente distinto, o no, porque realmente es el mismo David Cuevas, pero con muchas vertientes y con muchas manifestaciones. Nunca mejor dicho. Amigo, muchas gracias. Un placer tenerte aquí en La Mirada Distante y en Tempus Fugit. Qué pasada las ilustraciones, es que son una Qué buena pasada. pasada. Una pasada. Pues nada, oye, muchísimas gracias, compañero, por haber contado conmigo para decir estas cosas. Y nada, pues nos encontramos en cualquier otro ámbito relacionado o no con temas de misterio. Sabes que siempre es un placer, Óscar. Un placer. Seguimos, David. Gracias. Adiós.